muy especial para la iglesia, y es que 17, ¿verdad? 17 personas hoy toman la decisión más importante de sus vidas, Felicidades, me siento muy honrado de poder estar aquí con ustedes. Y efectivamente es un gusto. Reciban un saludo de la Iglesia Vida y Transformación allá en Tlajomulco. Allá estamos en este momento también, ya empezó la predicación, ya están predicando. Y también reciban un saludo de la Iglesia Vida y Transformación. Como lo decía su pastor, estamos moviéndonos para que el 2 de marzo estamos trayendo a los apóstoles del rap. Va a ser un buen tiempo para que usted evangelice a alguien, invite a alguien. Aquel que dice que los cristianos somos aburridos, tráigaselo al concierto. Vamos a pasar un tiempo excelente. Vamos a pasar un tiempo donde vamos a poder danzar para el Señor. También eso incluye también a los primeros 150 o 200, algo así. Los primeros 200 que compren su boleto, 150, los primeros que compren su boleto van a tener acceso a una conferencia con Chris, en los apóstoles del rap. Chris tiene un testimonio muy fuerte, muy bonito, y él lo va a estar compartiendo aquí, un foro de preguntas y respuestas, y obviamente pues el concierto. Eso incluye los primeros 150 personas. Así que ¿cuántos ya van a comprar su boleto? Levante su mano. Muy bien. Así es, vamos a compartir la palabra del Señor. Le decía al pastor Mike, esta palabra, yo necesito que me ponga mucha atención, necesito que me vaya siguiendo, y si usted es de los que toman nota, mejor. ¿Por qué? Porque mire, esta enseñanza que hoy vamos a compartir, le hemos puesto a Israel, el reloj profético de Dios. ¿Cómo le hemos puesto? Y vamos a estar hablando de algunas cosas. Ya iba a pedir el tiempo, pero ya está puesto el tiempo. Vamos a hablar de algunas cosas. Esto, hermano, mire, amerita todo un taller de un día o 2 días. O sea, es algo muy complejo, es algo denso. Pero vamos a tratar en esta prédica, en esta enseñanza, resumir algunos principios muy importantes sobre los últimos tiempos. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia de Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es bien importante, hermanos, que pongamos atención a esto. ¿Por qué? ¿Sabe? Yo por mucho tiempo dije, para que Cristo venga falta porque yo cuando estaba chiquito, hace poquito, que estaba pequeño, yo decía que Cristo va a venir, eso lo vengo escuchando desde hace mucho, y que Cristo viene pronto. Y pasaban los años y dice, pues no ha venido, y Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto. Cuando veo la noticia de que el grupo terrorista Hamas, ¿cuántos escucharon esa noticia? Que llegó y entró a Israel y empezó a secuestrar niños, mujeres, a hacer un montón de barbaridades. E Israel dice, nos levantamos. Entonces, cuando pasa esa noticia, yo digo, Dios, vienen tiempos muy difíciles para este mundo. ¿Por qué? Porque Israel en la Biblia es el reloj profético de lo que vendrá para los últimos tiempos. Ustedes ya han escuchado varias enseñanzas, si no mal recuerdo, 4 o 5 semanas que se les estuvo predicando de los últimos tiempos. ¿Cuántos han aprendido en esta serie? Levante su mano. ¿Sí han aprendido? ¿Sí ha habido cosas que han dicho, wow, eso no lo sabía, está chido, está bien, órale, mira, y esto? ¿Y cuántos han salido de aquí y están compartiendo con otros lo que están aprendiendo? Porque antes solamente era Cristo viene y el rapto y esto y lo otro y se acabó. Pero cuando usted y yo somos entendedores de la palabra, no solamente la Biblia dice, ¿dónde dice? Ahí dice, búscale. Sino cuando usted y yo somos entendedores y que nos gusta escudriñar la palabra, vamos a entender cosas. Miren,
Hay una frase que pedí que me la pusieran aquí. Creer que se tiene una postura escatológica inerrante sería la peor actitud arrogante de un hijo de Dios. Ahí va, fíjese. Creer que yo tengo la respuesta última e inerrante, es decir, que no me puedo equivocar, sería una actitud arrogante como hijos de Dios, como cristianos. En otras palabras, mire, yo le voy a compartir hoy una enseñanza muy interesante, pero le puedo decir, quizás me equivoque. ¿Sabe por qué? Porque la verdad solamente la conoce el Padre. Jesús dijo, porque el día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre. Ni siquiera el Hijo, dice, ni siquiera yo sé cuándo va a ser. Sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo van a pasar todas estas cosas? Y Jesús dijo, solo el Padre sabe cuándo sucederán. Entonces, que alguien llegue y diga, es que yo tengo toda la verdad y así va a ser. De hecho, ha habido grandes teólogos, personajes que se han atrevido a decir ciertas cosas y después dicen, perdón, me equivoqué, no era así. Hay ciertos principios que están en la Biblia, sin embargo no podemos decir, yo tengo la verdad absoluta y esa nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque son misterios que Dios le plació dejar ahí en la Escritura. Pero sin embargo nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad tener una postura escatológica. ¿Qué es eso de escatológico? Acerca de los últimos tiempos, amén. ¿Sí nos vamos entendiendo? Cuando decimos escatología nos estamos refiriendo a las cuestiones de los últimos tiempos. Es necesario tener una postura escatológica sin pecar de arrogantes diciendo así será y ¿dónde le firmo? No es correcta esa actitud. Para poder hablar de escatología, hermanos, hermanas, es necesario que vayamos a la profecía de Daniel. Vaya conmigo a su Biblia. Daniel capítulo 9 versículo 23. Amén. Daniel 9, 23. Son varios versículos. Sin embargo, yo quisiera que usted me fuera siguiendo lo más que pueda. Daniel, ¿quién es Daniel? Daniel es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Daniel llegó a ser el asesor principal de Nabucodonosor, la máxima potencia mundial de su tiempo. O sea, Daniel no fue cualquier hombre, ni siquiera fue cualquier profeta. Fue profeta entre los profetas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Daniel era un máster en su área, en el área profética. Y Daniel, estando cautivo en Babilonia, Dios le empieza a dar la profecía que lleva su nombre, Daniel, que la profecía que está en la Biblia que lleva su nombre. Esa profecía, ahí en el capítulo 9 se esconde el principio escatológico del resto de la Biblia. Incluso Jesús mismo cita a Daniel para que usted se dé cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Cuántos me están siguiendo? Levante su mano. Muy bien. Daniel capítulo 9 versículo 23, lo pusimos por acá. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Le está hablando un ángel a Daniel. ¿Quién le está hablando a Daniel? Un ángel le está hablando a Daniel y le está mostrando ciertos misterios. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando empezaste a orar, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuántos entendidos hay aquí esta mañana? 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Cuál es el pueblo? Israel. ¿Vamos bien? Discúlpeme si soy así como, ay, no estamos en primaria, pastor. De repente me gusta ser así muy enfático para que todos podamos entender aquí. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo? Israel. Aunque Daniel está en Babilonia, su pueblo es Israel. Para este momento Israel estaba desolado, destruido. Para este momento solamente habían gente muy vulnerable allá en Israel, porque recuerde que Nabucodonosor con su ejército se llevó a los más jóvenes, a los más fuertes, a los guerreros, a los más inteligentes, se llevó a las mujeres, los niños, pero dejó a la gente más vulnerable allá en Israel. Había un pequeño remanente solamente. Estaba desolada, las murallas derribadas, el templo derribado, y Daniel se encontraba en otra tierra, y ahí es donde le dice 70 semanas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad que es Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia. ¿Qué? La justicia. ¿Qué? Justicia perdurable. Es decir, cuando ya se acabe el pecado, haya justicia que permanezca, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. ¿Cuándo va a ser este día? El día grande del Señor le llaman. El día donde se consume todos los eventos apocalípticos, todos los eventos proféticos, y donde al final sea, dice, ungido el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Hasta aquí vamos bien. Jesucristo sea ungido. Estamos hablando de 70 semanas. Ahora, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas serían si las sumamos? 7 semanas y 62 semanas. Estamos hablando de 69 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí me voy a detener. Cuando usted revisa en la Biblia, el número 70 siempre tiene que ver con juicio. Diga conmigo, juicio. Los de atrás digan juicio. Chéquenlo en la Biblia. 70 años que el pueblo estuvo, Dios le dijo 70 años vas a estar cautivo en otros pueblos, en el pueblo de Babilonia. 70 años donde van a suceder todas las cosas que te estoy diciendo. Por ejemplo, también en el Levítico habla de 70 años de juicio. En la Biblia el 70 tiene que ver con juicio. Y aquí en este pasaje está diciendo, fíjate, necesitaríamos meternos un poquito a la historia. No quiero enredarlos tanto. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿O me regreso? Necesitaríamos meternos un poquito a la historia, pero para no enredarte tanto. Hay 2 eventos del que está hablando este pasaje. El primer evento, cuando se da la orden para que sea reedificada la ciudad de Jerusalén y levantadas sus murallas y su templo. Murallas y templo, 2 cosas importantes.
Cuando Nabucodonosor destruye las murallas, destruye el templo. ¿Cuál era el templo? El templo que había edificado Salomón. Acuérdense que Dios le dijo a David: David, tú no podrás edificarme templo porque tus manos están manchadas de mucha sangre, pero tu hijo sí lo podrá hacer. Y David dejó preparado todo el escenario para que su hijo Salomón continuara el proyecto de la construcción del templo. Ese es el templo de Jerusalén. Ese templo que construyó Salomón, ¿quién lo derribó? Lo derribó Nabucodonosor con sus ejércitos, como un juicio por el pecado del pueblo de Israel. Dios lo permitió. Ese templo es derribado, esas murallas son derribadas, son llevados hacia Babilonia. En un tiempo determinado habían cambiado ya los gobiernos, había salido Nabucodonosor, Babilonia se había debilitado y entra el imperio persa, un imperio que empieza a controlar el mundo. El emperador o el rey de este imperio se llamaba Ciro. Y Ciro dice: Dios me ha hablado, el Dios de los judíos me ha hablado y me ha mandado que le reconstruya su casa. Ciro no era cristiano, Ciro no era judío. Escuchó la voz de Dios que dijo: necesito que me reconstruyan mi casa. Y en ese momento Ciro manda un decreto y dice: todos los judíos que estén en el imperio regresen a Jerusalén y reconstruyan su templo y reconstruyan su ciudad. Y en ese momento salen todos los judíos de todos lados, entre ellos Nehemías, Esdras y Zorobabel, los tres líderes que reedificaron a Jerusalén. Y desde ese momento dice la palabra en este pasaje, en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuál es la orden? La que dio Ciro. Vamos bien. Desde la orden que se dio para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice aquí, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Estamos hablando de 69 semanas. Los estudiosos de estos pasajes, los teólogos, los peritos, arquitectos de la palabra, han dicho: las semanas no tienen que ver con semanas comunes como las nuestras, sino se refiere a semanas de años. Es decir, 7 años es una semana. Casualmente, entre comillas, desde la orden hasta el Mesías príncipe tenemos 483 años. ¿Alguien trae calculadora? 483 años. Divida esos años entre 7. ¿Cuánto? 483 años dividido en 7 años, que equivale a una semana, da 69 semanas. ¿Sabe dónde se detuvo la semana 69 y ya no continuó la 70? Se detuvo cuando en el año 70 después de Cristo. Es cuando hablo de esto me emociono mucho, porque ¿cuántos recuerdan el pasaje donde está Jesús y sus discípulos? Y sus discípulos van caminando y miran el templo tan precioso, grandioso. No el que hizo Salomón, porque ese se derribó, ¿se acuerda? Sino el que reconstruyeron Nehemías, Esdras, Zorobabel, y todos empezaron a reconstruirlo. El templo que vio Jesús y sus discípulos no fue el de Salomón, fue el reconstruido. Pues ese reconstruido iban Jesús con sus discípulos. Y los discípulos le dicen: maestro, mira, qué hermoso templo.
Y Jesús les responde: mírenlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Sí se acuerda de ese pasaje o no? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, estaba haciendo una expresión de que iba a ser derribado, destruido. Los judíos se enorgullecían de su templo y decían: este templo no lo destruye nadie. Y por eso cuando Jesús dijo: yo lo destruyo y lo revuelvo a construir en 3 días, no, hombre, se rasgaban las vestiduras, porque decían: todos los años y años que nos costó levantarlo, como para que lo quiera levantar en 3 días. Y ahí es cuando Jesús dice: pero él se estaba refiriendo a que en 3 días resucitaría y levantaría el templo más importante que el físico, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Ese templo que Jesús miró con sus discípulos en el año 70 después de Cristo. Cristo obviamente ya había muerto, había resucitado, se había ido, la iglesia estaba empezando a fortalecerse. En el año 70 el general Tito lanza una flecha clavada en la puerta del templo judío. Y en ese momento se quema la puerta, y en ese momento entran los ejércitos para destruir todo el templo, destruir las murallas, derribar todo en el tiempo de Nerón. El templo es derribado, es destruido. En ese momento el reloj escatológico de Dios es detenido. Los estudiosos, y yo me uno con ellos, recordándoles lo que les dije al principio, pudiendo equivocarnos quizás, yo me uno a esta postura. El día que el templo de Jerusalén vuelva a ser construido, retomará su curso el reloj escatológico de Dios. Que nos queda, ¿cuántas semanas? 1. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Por eso, cuando usted escuche noticias de Israel, noticias de Jerusalén, cuando usted escuche qué es lo que hay ahorita en Israel, en Jerusalén, en esta zona, ¿me puedes poner dice: cuando el templo de Jerusalén fue destruido, en ese momento el reloj profético de Dios fue detenido. La siguiente, por favor. Quiero mostrarles esto. ¿Qué tenemos aquí? El muro de los lamentos, que fue lo que quedó del templo reconstruido, que es donde los judíos se lamentan de su templo. ¿Por qué no lo han edificado? Si son tantos, hay más recursos que antes. Porque hay un conflicto de ideología y de religión en Jerusalén como usted no tiene nada más. La ciudad más peleada del mundo es Jerusalén. La pelean las 3 religiones más importantes del mundo, las más grandes: el pueblo musulmán con su religión, el Islam; los judíos; y los cristianos, no tanto que la peleen, más bien como su representación acerca de lo que es Jerusalén. Si usted un día va a Jerusalén, ya que pasen las guerras y todo esto, un día del pastor, manden a sus pastores a Jerusalén para que pasen por allá y conozcan todo esto. Si usted un día va allá, a usted le preguntan: ¿qué es usted? ¿Musulmán, cristiano o judío? Según la respuesta que usted dé, es el recorrido que le van a dar a usted por Jerusalén. Porque Jerusalén está partida en 3 por la ideología. Usted allí tiene a los judíos, pero por el otro lado de ese muro, ¿me puedes poner la siguiente imagen? Por el otro lado hay una mezquita
que es como un templo musulmán, donde dicen que en ese cerro se apareció se le apareció Alá a Mahoma y le dijo acerca de una escalera y algo muy parecido a lo bíblico. ¿Ustedes creen que los musulmanes van a dejar ese cerro? ¿Por qué los judíos no construyen el templo? Porque está tomado por los musulmanes. Para que se reconstruya el templo, se tiene que destruir la mezquita de Omán, que está tomada por musulmanes. Para que se reconstruya el templo de Jerusalén es necesario tumbar esto. Y he escuchado datos acerca de que los judíos tienen listo el templo ya construido, como con paredes listas nomás para ser levantadas, y con máquinas, con grúas, establecer el templo para no tardarse más tiempo construyendo. Ya lo tienen listo. ¿Sabe por qué no se ha dado? Porque eso desataría una guerra mundial. ¿A poco tan importante es ese cerro? Así de importante es ese cerro. ¿Sabe por qué es importante? Eso es sociológicamente, políticamente lo que podríamos entender, pero espiritualmente, mis hermanos, ¿sabe por qué es tan importante ese lugar? Porque ese lugar, fíjese bien, que Dios eligió para hacer habitar allí su nombre. Cuando David le quería construir templo a Dios, cuando David quería construirle templo a Dios, David dijo: ¿Dónde le construiremos templo al Señor? Y Dios dijo: yo quiero ahí ese lugar para hacer habitar allí mi nombre. Pero está ocupado por los jebuseos, por los heteos, por un montón de gente pagana. Y David dijo: no importa. Y fue y peleó contra todos los ejércitos de ese territorio para liberar el monte y poder establecer ahí el nombre del Señor. ¿Sabe por qué es tan importante ese lugar? Porque Dios lo eligió como el lugar de su habitación. Y en ese momento, cuando Dios lo elige como el lugar de su habitación, Satanás está peleando porque él no quiere que a Dios se le adore en el mundo. Y por eso Satanás envía a sus secuaces para apropiarse de algo que no les pertenece y no permitir la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos me van siguiendo? Si me va siguiendo, levante su mano. ¿Me regresas la diapositiva, la que estaba antes ahí? ¿Cuándo comenzará la semana 70 de Daniel? Cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido. Nos hace falta una semana. Por eso el día que usted escuche noticias sobre Israel, sobre Jerusalén, ahorita al parecer se han calmado tanto bombardeo en aquel territorio, pero cuando usted escuche noticias de Israel y cuando usted escuche que la mezquita de Omán será derribada, en ese momento, hermano, prepárese, porque el fin llegó. Prepárese. Yo por mucho tiempo, que esto que está pasando y que Ucrania y que la guerra de Rusia con Ucrania, yo decía: son señales, son señales, son señales. Y cuando dicen Israel entra en guerra, ahora sí, a temblar. Hacer eso, mi hermano, implicaría una guerra mundial. Porque usted recuerda, usted sabe que detrás de Israel está Estados Unidos, pero detrás de los grupos terroristas que representan el Islam se encuentra Palestina. Detrás de Palestina está Irán, y detrás de Irán, Rusia. Estamos hablando de una guerra mundial, para lo cual la iglesia de Cristo debe estar preparada. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo debemos estar preparados para los últimos tiempos. Las señales ya se están dando. Las señales ya se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. ¿Cuándo habíamos vivido una pandemia, hermanos? Yo estoy joven, 32 años, pero los que tienen más años,
Yo he escuchado personas grandes, ancianos, que decían nunca nos habían cerrado los templos por una enfermedad. Vivimos en el 2020 un tiempo histórico. Las señales ya se están cumpliendo. Las señales ya están aquí. Estamos a la nada, hermanos, de que Cristo vuelva por su iglesia. El Apocalipsis me encanta cómo cierra, porque el Apocalipsis cierra: amén, Señor Jesús, sí, ven. ¿Cuántos como iglesia podemos decirle al Señor: Señor, ven por tu iglesia? Pero para que venga es necesario que usted y yo salgamos y prediquemos el evangelio. Amén. Muy bien. Para que esto suceda, los últimos tiempos, para que suceda esto de los últimos tiempos, Daniel escribió: cuando veáis la abominación desoladora. Me quedé en el versículo número 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación hasta el fin de la guerra y durarán las devastaciones. Cuando el templo de Jerusalén sea construido nuevamente, algunos han dicho que comienza la última semana de Daniel. Esa semana si son por años, estamos hablando de 3 años y medio de paz. 3 años y medio de paz. Es decir, allí entra lo que el Apocalipsis llama el anticristo. Entrará un líder mundial. No sabemos quién será, no sabemos si será un presidente, no sabemos si será alguien importante de las Naciones Unidas, pero será un líder que logrará establecer un orden mundial. Y este líder será reconocido por la ONU, será reconocido por los organismos internacionales, y él mantendrá una unidad y una paz mundial, pero esto será solo por 3 años y medio. Y engañará al mundo haciéndoles creer que ya todos los problemas de guerras y demás se ha terminado. Pero a los 3 años y medio se quitará la máscara. A los 3 años y medio nos daremos cuenta, o se darán cuenta a los que les toque vivir ese tiempo, que es el anticristo. Y en ese momento sucederá lo que dice el profeta Daniel: la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que entrará al templo de Jerusalén, a ese templo que se levante nuevamente, y comenzará a profanarlo, a destruirlo. Comenzará a hacer cosas horribles dentro de él. Ahí en ese momento es cuando Daniel dice aquí en el versículo 26: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vaya conmigo a Mateo 24:15. Mateo 24:15. No sé si pedí. Muy bien, sí lo pedí. Mateo 24:15. Mateo 24 es un capítulo profético. En el 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de la que habló el profeta. ¿Quién? El profeta Daniel. Hermano, si Jesús cita a alguien, pon atención. Si el mismo Jesús está citando a Daniel, es porque esto es importante. Dice Jesús: el día que tú veas que en el lugar santo, que en el templo, veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, fíjate lo que dice: el que lee, entienda. Versículo 16 dice: entonces las que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. En otras palabras, corre por tu vida. Mira, hermano, nadie de aquí nos vamos a quedar en esos momentos. Todos nos vamos a ir con Jesús antes. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el orden escatológico, la iglesia de Cristo es levantada antes de la gran tribulación. Pero fíjate, lo voy a decir y quiero que me pongan atención todos. Ojalá todos nos vayamos con Cristo en el rapto. Pero si alguien se llegara a quedar, o alguien de los que tú has conocido, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus sobrinos, aquel que le has predicado y le has predicado y le has predicado y no ha querido entender, tienen que huir, correr, destrozar el celular para que no seas localizado, porque este anticristo estará en busca de todo lo que represente cristianismo. Y dice el Apocalipsis que aquel que no sea marcado en la frente o en la mano izquierda no podrá comprar ni vender. Hacia allá vamos con las tarjetas de crédito. Se está diciendo que en aquel día ya no se necesitará el dinero. Ya se está viendo que ahora ya casi muy pocos son los que como que manejan en efectivo, porque todos con tarjeta, con esto y con lo otro. Llegará un día donde el chip lo tendrás adentro de tu brazo o en tu frente. Entonces quieres comprar, nada más vas a poner tu mano. El día que suceda la desolación en el templo de Dios, en ese momento dijo Jesús: huyan, corran, no se dejen marcar, no se dejen llevar por el sistema que este anticristo quiere. ¿Sabes por qué? Porque esta es una segunda oportunidad para aquel que no aceptó a Jesús en su corazón cuando estaba la iglesia todavía en este lugar. Ahorita tenemos la iglesia adorando a Dios a voz en cuello, con instrumentos de música. Pero llegará un día donde solamente la ropa quedará de los hijos de Dios y la gente vendrá a las iglesias. Vendrá a las iglesias para buscar al hermano, a la hermana, el amigo que lo invitaba a la iglesia. Pero ya no estaremos adorando en este lugar. Estaremos adorando al Rey de Reyes en otro lugar. Estaremos adorando al Señor de los señores. Jesús habló de esta profecía. Y es por eso, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, que Jesús ya está cerca. Jesús ya está pronto a venir por su iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardarnos, prepararnos para el fin. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Hay algunos que han dicho: no, Dios ya desechó a Israel y ahora es la iglesia. No, mis hermanos, porque Dios lo que dice lo cumple y lo promete. Fíjate, Dios le dijo a Israel: los amo tanto que por su desobediencia sí habrá castigo, y aunque los esparza por cualquier rincón de este mundo, de allá
los traeré de nuevo a su tierra para que estén en mi casa. Desde que fueron dispersos los judíos, cuando fueron dispersos los judíos por toda la tierra, se quedaron sin su nación. En el año de 1948, Dios levantó a un hombre llamado Theodor Herzl. Por ahí mandé una imagen, no sé si. Este hombre estaba mirando todas las injusticias que los judíos vivían en diferentes lugares y empezó a ver una injusticia muy fuerte sobre los judíos. Y este hombre comenzó a pelear porque los judíos retomaran su territorio, porque los judíos regresaran a su tierra. Y las Naciones Unidas empezó a pensar en la posibilidad de que los judíos retomaran su territorio, y en el año de 1948, después de 19 siglos que los judíos habían estado dispersos por todas las naciones del mundo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Hitler, con sus hornos, su objetivo era destruir a los judíos y logró matar a más de 6 o 7 millones de judíos. Los convertía en jabón. Pero lo que Dios dice, Él lo cumple. Y después de, fíjate, esto es un milagro. Después de 19 siglos, el pueblo judío nunca desapareció. Regresan los judíos de donde estaban, de cualquier parte que estaban en la tierra, en cualquier nación, y las Naciones Unidas les regresa a su territorio, que es Israel, y los vuelve a establecer como nación. Los conflictos que hay en ese territorio entre palestinos y judíos es porque los palestinos se sienten que fueron invadidos por los judíos. Pero Dios prometió y Dios cumplió. ¿Sabes por qué? Porque esa promesa que Dios le dio a Abraham, Génesis capítulo 12, Dios no se olvidó. Dios le dijo: a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, te conviene amar a Israel. Nos conviene amar a Israel porque son un pueblo elegido. Dios no los desechó. El apóstol Pablo dice: y nosotros como iglesia somos como un injerto al árbol genealógico de Dios. No desechó a los judíos. No dice el apóstol Pablo y los arrancó de raíz y los desechó. Dice: nosotros, la iglesia, somos como un injerto al árbol genealógico de Dios. El cristianismo es como una rama de lo que Dios quiso establecer en la tierra con el pueblo judío. Por eso la Biblia dice que en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa si eres mexicano, no importa si eres chino, ruso, alemán, español, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no desechó a Israel. Dios sigue amando a su pueblo, e Israel es una nación amada por Dios. Por eso, cuando tú te acuerdes, cuando tú antes de comer y eleves una oración, debemos orar por la paz de Israel, porque cuando tú bendices a Israel, Dios te bendice. Y aquellos que se han atrevido a levantar la mano en contra de Israel y de los judíos, ha venido maldición sobre ellos de una manera terrible. Porque la promesa ahí está. La palabra de Dios dice: porque no soy hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete, Él
lo cumple. ¿Por qué Israel es el reloj profético de Dios? Porque Dios comenzó con su pueblo y terminará con su pueblo. Cuando digo terminará, me refiero a que culminará su obra con su pueblo Israel, más aparte toda su iglesia alrededor del mundo. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? Quiero terminar. Israel es la nación de Dios porque fue elegida desde el principio de los tiempos. Le fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob ese territorio. A los profetas les confirma que nunca los dejaría. Amós capítulo 9 versículo 4. Amós 9:4. No sé si pedí esa cita, creo que no la pedí. Amós 9 versículo 14 dice: ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. 14 de mayo de 1948 se cumplió esta palabra. Esa ciudad asolada, esa ciudad vacía de judíos, fue rehabitada nuevamente. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra donde Dios dice: aunque seas lastimado, pueblo, aunque seas esparcido, aunque sufras, aunque haya tanto antisemitismo, eso se le llama cuando tienes como un racismo por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, de donde estés, desde allá yo te voy a traer y vas a habitar nuevamente en tu casa. Dime si esto no se parece a lo que Dios nos dice cuando nos alejamos de su presencia. Dime si o no esto es igualito a lo que Dios nos dice cuando nosotros por nuestra rebeldía muchas veces nos alejamos, somos golpeados por la vida, somos golpeados por el mundo, somos abandonados a nuestras propias ideas, nos alejamos, y Dios, una vez que envía su provisión, su cobertura, su abrazo, su cobijo, nos vuelve y nos dice: te traigo de nuevo a casa. Te traigo de nuevo a casa. Aunque te vayas, tu cuarto siempre estará preparado para ti cuando desees regresar. Como el papá o la mamá que le dice al hijo: el hijo dice: me quiero independizar, quiero esto, quiero lo otro. Y el papá le dice: está bien. Piensan que es fácil y se va. Pero antes de irse, mamá, papá le dice: hijo, por si no te va bien allá afuera, aquí siempre tendrás tu cama, aquí siempre tendrás tu cuarto. Díganme si o no se parece esto, que aunque el pueblo de Israel se rebeló, que aunque el pueblo de Israel se alejó, le dio la espalda, incluso hizo cosas abominables, muy horribles, que están escritas ahí en la Biblia, y Dios sí envió un castigo muy fuerte, pero es un Dios que al final dice: lo permití porque te amo, pero por lo mismo que te amo, es que ahora nuevamente te digo: puedes regresar. Puedes regresar. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Eso es lo más hermoso de nuestro Dios, que a pesar de todo, Él siempre
nos recibe con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos te hayas ido, Dios siempre te recibe en casa. Me encantó, me parece que cantaron el de Vuelvo a casa, ¿verdad? ¿Sí lo podemos cantar? Veo casa llena, me da mucho gusto. Si tú te has alejado de Dios, estás queriendo retomar el camino, yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti y que Dios está contento. Por eso me encanta la parábola del hijo pródigo, porque el que corre a abrazarte el que corre a abrazar no es el hijo, es el padre el que sale, y corriendo el padre vuelve a ver a su hijo y lo abraza y lo besa y le dice: bienvenido de nuevo. No importa, no importa. Iglesia, Dios está aquí para seguirnos amando, para seguirnos perdonando. Muchachos, hermanos que van a ser bautizados, me encanta verlos así. La vida cristiana no es una vida para vivirla perfecta. Sí debemos luchar por serlo. Sí debemos luchar por ser perfectos todos los días. Pero si un día llegas a caer, tienes que saber que los brazos de Dios siempre estarán abiertos para ti. No te estoy dando autorización ni permiso para que salgas y al cabo Dios me perdona. No, no es así, porque hay consecuencias. Pero tienes que saber que la vida cristiana no es para vivirla de manera que wow, casi vueles. No. Seguirás teniendo los mismos problemas, incluso te puedo decir quizás más problemas, porque Jesús no te promete: no vas a tener nunca problemas, ven a mí, se te van a acabar los problemas. No, Dios no te promete eso. Si alguien te predicó así, quiero decirte que te engañó. Con Cristo no se acaban los problemas. Con Cristo Dios te ayuda en esos problemas y te abraza y te dice: sí vamos a pasar por tormenta, hijo, sí vamos a pasar por tormenta, pero yo estoy contigo, vente, vamos, porque esto formará tu carácter, porque esto formará tu corazón, porque esto formará para lo que yo te quiero formar, para un propósito eterno que tengo contigo. Tienes que saber, hermano, hermana, que hoy vas a bajar a la pila bautismal, que estás tomando la decisión más maravillosa, no la más fácil, pero sí la más maravillosa. No la más sencilla, porque Jesús dijo: entren por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ese camino. Ustedes entren por la puerta angosta. Esa puerta angosta está llena de piedras. Esa puerta angosta está llena de espinos, está lleno de tropezones, está lleno de crítica, está lleno de burlas. Jesús dijo: si el mundo os odia, recuerden que a mí me odió primero. Este camino está lleno de palabras que te van a decir y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y de rechazo incluso de tu misma familia. Es un camino no sencillo, pero sí es el camino que te lleva a la vida eterna. Yo quiero decirte, hermanos, hermanas, muchachos que serán bautizados, bienvenidos a la aventura de vivir para Jesús. Bienvenidos a la aventura de vivir para Jesús, donde ahora tus problemas no serán ocasionados por el pecado. Ahora tus problemas serán que estás en el camino de Dios
y que estás siendo criticado, que se están burlando de ti. Tus problemas serán que necesitas traer más personas para Jesús y que ¿dónde los meto? ¿Dónde me los llevo? Tendrás que comprar un carro quizás más grande para llevar más personas a Jesús. Tus problemas serán relacionados con seguir a Jesús. ¿Te parece si nos ponemos de pie?